Nos emocionamos un poco y se nos pasa por alto grabar la clase. Oriana, dime. ¿También me ibas a decir lo mismo? Sí, señora. Ay, bueno, muchas gracias, chicas. Me emocioné, la verdad se me pasó por alto, pero les agradezco infinitamente que me recuerden, porque créanme que si no lo hacen, tal vez hubiéramos terminado sin grabar. Y pues había sido un error enorme. Entonces se los agradezco. Bueno, entonces en esta parte lo importante es que estábamos haciendo un recuento, un recorderis de lo que ya habíamos desarrollado en la clase anterior y estábamos hablando, voy a devolverme un poquitico porque pues como no estaba grabando, voy a ver, bueno, como que no va a poder ser posible. Bueno, lo importante en este punto es que estábamos mencionando ¿en qué consistió todo esto de la conquista? Dijimos cuáles habían sido los objetivos principales de la conquista y en esta parte fue donde quedamos la clase pasada. Estábamos hablando de las expediciones que se realizaron. ¿Qué son las expediciones? Preguntan ustedes. Las expediciones son lo que le permitieron a los españoles, a los europeos, escudriñar, conocer mejor los territorios americanos. Entonces, lo que van a hacer es que se van a dividir, ¿no? Y encontramos que en México, el encargado de hacer la expedición fue este señor, Hernán Cortés, que la va a realizar entre los años de 1519 y 1521, ¿sí? Las comunidades indígenas que existían en esa época o en ese territorio de manera principal era el Imperio Azteca, que estaba liderado por el emperador indígena conocido con el nombre de Montezuma, ¿sí? Básicamente, la conquista fue algo que se dio a través de las armas, ¿no? Por la fuerza. Entonces, al inicio, lo que facilitó que se diera todo esto de la conquista es que en el caso de México, cuando llegan los españoles, cuando llega Hernán Cortés junto a su hueste, todas las personas que lo acompañaban, su ejército, pues los indígenas van a pensar que son como una revelación de dioses. Yo ya les había explicado eso. Entonces los van a recibir con hospitalidad porque pues eran gentes desconocidas que nunca habían visto. Entonces los van a recibir bien. Después, sorprendentemente, pues lo que los españoles no querían era volverse amigos de los indígenas, no, para nada. Ellos tenían un objetivo claro y el objetivo claro era apoderarse de sus territorios y explotar sus riquezas. ¿Cuáles eran las riquezas más significativas? Pues todos ya sabemos cuáles eran. El oro, la plata, los minerales preciosos, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer este señor Hernán Cortés es que va a secuestrar a Montezuma, el emperador indígena del imperio azteca, y pues va a hacer su voluntad, va a empezar a imponer su dominio y en última se va a quedar con todo este territorio de México. Después va a pasar algo similar en el imperio inca, ¿sí? Y la persona encargada de hacer esta expedición es el señor Francisco Pizarro. La va a realizar entre los años de 1531 y 1533. Va a tomar la, la, la capital la capital, ¿sí? En este caso, la capital se llama Cusco, ¿sí? La capital es Cusco. Esa es la capital de Chile. Entonces, este señor se va a empoderar de todo este territorio y lo que va a hacer es tomar como rehén también al emperador indígena, en este caso Atahualpa, que era el que lideraba pues esa zona. Y pues también va a pasar lo mismo que ocurre en México.
¿qué va a hacer este señor? Pues va a empezar a imponer su dominio, ¿no? Va a empezar a imponer su fuerza. Es importante resaltar que ustedes dicen, bueno, listo, y llegaron los españoles y los indígenas se quedaron con los brazos cruzados, pues yo también ya les había explicado eso, les manifesté pues que no fue así, ¿no? Ellos opusieron resistencia, unos pueblos más que otros, ¿sí? Por ejemplo, el imperio inca fue un imperio que opuso mucha resistencia, pero pues lamentablemente habían divisiones al interior de esos imperios indígenas. ¿Qué quiere decir divisiones? Pues cuando llegaron los españoles, muchas de las personas que estaban en contra del mandato de los emperadores que existían en ese momento, pues lo que van a hacer es unirse con los españoles, supuestamente pues para destronarlos, ¿sí? Pero van a terminar siendo víctimas de su propio invento, porque lo que los españoles hacen después es hacerlos a un lado y apoderarse pues de todos sus territorios y de todas sus riquezas. Entonces se unen a los españoles para derrotar a sus emperadores porque estaban en desacuerdo con ellos, pero van a terminar siendo víctimas de sus inventos. Eso fue un factor que posibilitó que los españoles lograran apoderarse de todos estos territorios americanos y de todas esas tierras. La división que existía dentro de los mismos territorios, ¿sí? También las armas que traían los españoles, si bien los indígenas eran considerados guerreros, algunos tenían un fuerte potencial en todo eso de las guerras, pues los españoles indiscutiblemente tenían el poder porque tenían caballos, porque tenían armas. Entonces, eso va a ser también otro de los factores que va a imposibilitar que los indígenas pues puedan defender a cabalidad sus territorios. Continuamos con una tercera expedición que esta sí no la habíamos mencionado en la clase anterior y es la expedición de este señor llamado Diego Almagro, que se da en el año de 1535 y lo que él va a hacer es encargarse de hacer su expedición a lo largo y ancho del territorio chileno, ¿sí? Este señor lo que va a hacer es partir de Cusco en julio de 1535, acompañado por dos personas importantes que van a facilitar todo este proceso. María José, ya te cedo la palabra. ¿Sí? Profe, Diego Almagro era un conquistador español. Diego Almagro fue uno de los españoles encargados de hacer una expedición en Chile, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Estas personas que van a llegar de España, pues como el territorio era tan denso, pues lo que ellos iban a hacer era precisamente repartirse esos territorios. Ya hablamos de lo ocurrido en México y ya hablamos de lo ocurrido en Perú. Ahora estamos hablando de la expedición de Chile y estamos diciendo que estuvo a cargo de este señor, Diego Almagro, que efectivamente pues va a ser parte de todo esto de la corona española y va a encargarse pues de la expedición de esos territorios. ¿De cuáles territorios? De manera puntual de Chile, ¿sí? ¿En qué año? En el año de 1535. Entonces, él va a salir, va a partir desde Cusco, ¿sí? En el año de 1535 va a ir acompañado de unos personajes que hacían parte del Imperio Inca. En esta parte cabe resaltar que el Imperio Inca fue uno de los más grandes, ¿sí?
ocupaba territorios como Perú, tenía incidencia en territorios como Ecuador, el norte de Argentina, norte de Chile, e incluso el extremo suroccidental de Colombia, ¿sí? En la frontera. Entonces se conoce al Imperio Inca como una de las grandes civilizaciones que existían en esa época, ¿no? Cuando llegan los españoles a estos territorios. Entonces, miren qué va a pasar. Este señor, Diego Almagro, ellos lo que hacían era someter después a los indígenas y obligarlos a que les indicaran los caminos, que sirvieran de guías, ¿sí? Entonces lo que va a hacer Diego Almagro es que va a partir en el año de 1535 con unos destinatarios o con unos personajes que provenían de ese imperio, el imperio Inca, y pues desafortunadamente este señor lo que quiere conseguir en Chile es riquezas. Básicamente las expediciones que se realizaron a lo largo y ancho del territorio americano, el objetivo principal era decir, María José, vaya usted allá a Chile y mira a ver qué se encuentra. Y la motivación de ellos pues era encontrar minas repletas de mucha riqueza, en este caso repletas de oro. Entonces este señor va a decir, yo voy a aventurarme, a emprender mi expedición hacia Chile con el ánimo o con la ambición de conseguir mucho oro. Pero pues lamentablemente esto no fue así, este señor va a perder a muchas personas de su hueste, de su ejército, porque básicamente las condiciones del terreno, el clima, pues eran condiciones difíciles que en últimas lo que hacían era que estas personas se enfermaran y murieran, ¿no? Entonces, él va a emprender su viaje a Chile, pero se va a encontrar con la sorpresa de que es una tierra productiva donde se puede cultivar, ¿sí? Pero no hay oro. Entonces este señor va a decir, no, pues que yo vine hasta acá, hasta Chile, y pues no hay oro, pues realmente no es rentable quedarme en Chile. Entonces lo que va a hacer él es que va a devolverse a Perú, ¿sí? Va a devolverse al Perú porque realmente no encontró lo que él ambicionaba. Y pues posteriormente lo que esto va a hacer es que aparezca otro personaje y se va a dar la cuarta expedición. Y este cuarto personaje es Pedro Valdivia, que en 1540 dice, pero yo vuelvo a Chile, voy a Chile, voy a hacer mi expedición, obtiene todos los permisos por parte de la corona y decide aventurarse por este nuevo territorio a sabiendas pues de que ya había estado este señor Diego Almagro allá y que pues no había encontrado nada y, y que 5 años después, 4 años después, este señor Pedro dice no, pero es que yo también quiero ir a ver si yo sí cuento con la fortuna de encontrarme algo en Chile, porque Chile era considerado un territorio hostil, estaba estaba el desierto con unas condiciones climáticas bien desfavorables, una sequía bien difícil. Estaba por otro lado la cordillera de los Andes, en donde el clima también era bastante hostil. Contrario a lo que pasaba en el desierto, había mucho frío y todo eso condujo a la muerte de muchas personas, ¿sí? Sin embargo, este señor decide aventurarse a esos territorios y efectivamente este señor Pedro Valdivia va a ser el conquistador de Chile, porque a diferencia de Diego Almagro, pues decide quedarse, decide fundar la primera ciudad chilena, ¿sí? Conocida pues hoy como la capital, Santiago de Chile. En ese momento fue fundada esa ciudad con el nombre de Santiago, pero este señor tuvo que pasar por muchas adversidades porque
Al inicio, pues los indígenas hacían caso omiso de la presencia de los españoles, pero ya después cuando vieron que lo que ellos querían, cuando este señor empieza a fundar la primera ciudad, entonces los indígenas dicen, uy, caramba, esto como que sí va en serio y esta gente como que sí quiere adueñarse pues de nuestros terrenos. Entonces en ese momento pues van a empezar a haber unos hostigamientos en contra de este señor y en contra de la hueste que lo acompañaba. Entonces va a recibir muchos ataques por parte de los indígenas. En especial, bueno, había muchas comunidades indígenas, en especial de los mapuches, los indígenas conocidos como los mapuches, que eran considerados pues que tenían un espíritu guerrero bien fuerte. Desde niños aprendían a usar las lanzas, por ejemplo, y pues a la hora del combate eran muy organizados. En últimas, este señor va a lograr fundar Santiago y otras ciudades, pero en últimas, este señor va a morir, ¿no? A mano de estas comunidades indígenas. Pero pues él consigue su cometido porque logra fundar esas ciudades. Profe, Señorita, la ¿qué escucho. pasó con Diego después de que apareció Pedro? Diego, pues como te digo, Diego fue a Chile, pero él dijo, no, yo no me quedo en Chile, no lo voy a hacer y se regresa al Perú. Y lo que va a hacer este nuevo señor Valdivia es decir, no, Diego, pues si usted fue y no le fue bien, pues venga, yo voy a probar suerte a ver cómo me va a mí. Y efectivamente este señor se va a ir a Chile y va a ser el conquistador de Chile. ¿Por qué? Porque va a Profe, no empezar. escucho. ¿No escucha? ¿Sí escuchan o no? Sí, profe, yo sí escucho. Vale, Profe, yo también porque, escucho. vale, porque va a empezar a fundar esas ciudades, entre ellas la capital de Chile, ¿sí? O sea, él muere, pero muere mucho después de que ya ha logrado su conquista, de que ya ha creado varias ciudades. Ahora, ¿qué es la colonización? Inicialmente les dije que conquistar, que la colonización viene después de la conquista. Primero se da el descubrimiento o el encuentro de América. Una vez que los españoles ya tienen ese territorio, empiezan a pensar qué hacer para explotarlo. Entonces viene la conquista. ¿Y qué es la conquista? Pues los españoles van a utilizar armas para lograr sus objetivos, van a utilizar la fuerza, van a pelear, se van a enfrentar con los indígenas para poder apropiarse de esos territorios. Incluso llegan hasta a matar a sus emperadores. Y después va a aparecer la colonización. Después de la conquista, después de que se dan los enfrentamientos, viene el proceso de colonización. ¿Y qué es el proceso de colonización? Pues básicamente el proceso de colonización va a ser un proceso, como se indica en la descripción del concepto que ustedes están viendo, lo definimos como un proceso por el cual se funda una colonia. De ese modo, los habitantes de un país se asientan en otros. En este caso, los habitantes de Europa, de forma puntual, los españoles, pues lo que van a hacer es que se van a venir acá a América. Alguien me preguntaba en la clase anterior, no recuerdo quién lo hizo, pero sí recuerdo que me preguntaba, profe, ¿y entonces qué pasa? ¿Fuiste tú, Emanuel? Creo. Profe, ¿y entonces qué pasó con los españoles? ¿Ellos vinieron a América y se quedaron o qué pasó? Pues aquí aparece todo esto de la colonización. Efectivamente, ellos vienen a América y se instauran en América, se quedan en América, se radican en ese lugar y lo que ellos van a empezar a hacer a través de la colonización es enseñar el lenguaje español a los indígenas. Recuerden pues que los indígenas tenían otra lengua, a evangelizar a los indígenas, a explotar las riquezas de todos estos territorios. Entonces, todo eso es lo que se va a conocer como la colonización.
a implantar sus sistemas de administración diferentes, sus dinámicas políticas y sociales bien definidas. Dime, Carol, te escucho. Profe, en esa época ya existía la compra y venta de las personas de color. Listo, buena pregunta. Eso lo vamos a explicar ya. Hay una explotación de recursos, ¿sí? Y los recursos que se explotan básicamente son los que ya nosotros conocemos. ¿Cuáles son los recursos que vinieron a explotar los españoles? Les pregunto a ustedes, si ya nosotros sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Profe, las minas. ¿Las qué? El oro. Las minas. Eso, las Las minas. minas y el oro. El oro, listo, bien. Piedras, profe, también. Listo. Las piedras. Vale, vale, bien. Entonces lo que estos señores vienen acá a explotar, como se muestra ahí en la imagen, es oro, pues realmente. Entonces, en medio de todas estas explotaciones, yo ya les había dicho que habían instaurado algo que se llamaba el quinto real, y el quinto real lo que era es explotar esas riquezas y otorgarle la quinta parte de esas riquezas a la corona española. El oro y la plata fueron los recursos pues que más se ambicionaron. Habían unas minas bastante ricas, por ejemplo, podíamos encontrar minas de oro bastante significativas en Perú, ¿sí? Conocida la más importante como la mina de Potosí, y en México también podíamos encontrar muchas riquezas, especialmente en la mina de Zacatecas. Después se empieza a explotar mercurio. ¿Y qué va a hacer el mercurio? Pues el mercurio va a servir para refinar la plata. Igual, el mercurio es algo que se utiliza en nuestros días, en nuestro tiempo, en la minería, ¿sí? Todas estas riquezas fueron repartidas entre los colonizadores y ellos van a empezar a instaurar unos sistemas de dominio. Y esos sistemas de dominio van a ser estos que están aquí. Van a empezar a imponer unas reglas de juego, por decirlo así, unas reglas de trabajo. Y entonces va a aparecer el sistema de trabajo que van a imponer estos señores. Y básicamente las características más fundamentales o más relevantes de este sistema de trabajo va a ser la encomienda y la mita. La encomienda, chicos, va a ser algo muy parecido a lo que nosotros vimos cuando hablamos de la Edad Media y hablamos específicamente del feudalismo. Esta va a ser una dinámica muy parecida a eso que ocurre en esa época del feudalismo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Porque usted dice que eso se parece al feudalismo. Porque la encomienda consistía en asignar un grupo de nativos. ¿Quién eran los nativos? Los indígenas, a un señor. ¿Quién era este señor? Un español conocido con el nombre de encomendero. Entonces usted, señorita Catherine, tiene a su cargo a estos indígenas. Usted es la encomendera, ¿sí? O el encomendero. Y lo que va a hacer es que los va a poner a trabajar. Los va a poner a trabajar y los indígenas van a decir, venga, Catherine, pero yo ¿por qué tengo que trabajar para usted? Entonces, recuerden lo que yo les había dicho en la clase anterior, que los indígenas eran considerados personas incivilizadas que necesitaban recibir enseñanzas. Entonces, los indígenas le van a decir a Catherine, venga, Catherine, pero usted qué, o sea, yo trabajo para usted y a cambio, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces el encomendero estaba encargado de la educación, por decirlo de alguna forma, de los indígenas. Y era una educación en donde se enseñaba el lenguaje español, era una educación en donde se enseñaba la doctrina religiosa, ¿sí? Propia de los españoles. O sea que en últimas lo que hacían era decirle al indígena, venga, trabaje para mí en esas tierras que son suyas, en estas riquezas que son suyas, para yo darle algo que usted no necesita, en últimas. Porque pues lo que vinieron a hacer los españoles fue a imponer su dominio. Chicos, se va a acabar el tiempo, entonces
En cuanto se acabe, nos volvemos a unir con el mismo enlace. ¿Listo? Para cerrar. Catherine, cuéntame a ver si te alcanzo a escuchar. Catherine, ¿no? Bueno, entonces apenas acaba el tiempo se vuelven a unir. Entonces le estaban diciendo a los indígenas, venga, yo le voy a educar, le voy a enseñar una doctrina diferente, le voy a enseñar otro lenguaje porque es que usted no sabe hablar, y a cambio de eso usted lo que va a hacer es trabajar para mí en las minas o en los cultivos de algodón y de maíz. Entonces los